Muy buenas noches. Esto es Soul Science. Vamos a conversar un poco sobre farmacología y sobre algunos asuntos relacionados con eh, un medicamento que se ha usado muchos, muy famoso, muy conocido, el sildenafil y algunos derivados del sildenafilo. Este, el video de hoy lo voy a manejar de manera que, aunque tiene mucha información técnica, o no demasiado, pero sí tiene algo de información técnica. Voy a tratar de hacer unas analogías de forma que personas que no pueden entender algunos puntos específicos porque son demasiado técnicos, tengan la posibilidad de que obviando esa parte de la explicación, este, puedan entenderlo con facilidad el tema en general. De todos modos, al final también voy a hacer una especie de resumen bravo, algo más breve para que se entienda en caso de que algún punto quede en blanco. El sildenafil tiene un nombre comercial muy conocido como Viagra. Hay otros medicamentos derivados de él como el tadalafilo, que es el Cialis, utilizados comúnmente también. Así que vamos a tratar sobre eso, algunos puntos específicos muy por encima para que se entienda sobre qué estamos hablando. Básicamente, el sildenafil tiene una función muy específica y es la de eh, corregir un problema que es bastante común, principalmente en ciertos momentos. eh, y básicamente eh, bueno, aquí está lo que les había dicho que iba a hacer. Voy a manejar el tema de manera que no se exceda en los tecnicismos, pero también pueden obviarse esas explicaciones, como les dije, y se va a entender al final. Eh, Se utiliza para tratar la disfunción eréctil principalmente. Ahora, ¿qué es la disfunción eréctil básicamente? Se considera una disfunción eréctil a la incapacidad para generar o mantener una erección. Se convierte en una situación patológica cuando afecta un comportamiento de vida sexual que se consideraría normal. Esa aclaración es bueno hacerla porque recuerden que podría verse afectado una persona, un hombre, que no tiene, que ese efecto no es realmente importante en su vida. Por ejemplo, un sacerdote, una persona con ciertas características filosóficas o algunas situaciones así podrían no, o una persona soltera que no tenga interés en un momento dado, podría no fijarse en eso como una situación patológica. Pero si afecta el desempeño normal y el desenvolvimiento de la vida normal, la calidad de vida normal de la persona, entonces sí se considera que sería patológico y entonces necesitaría un tratamiento. La disfunción eréctil o esa incapacidad para mantener o generar y mantener la erección puede eh, tener dos orígenes. Uno es funcional, o sea, que en realidad es solamente de que eso no funciona. Y otro puede ser fisiológico, o sea, que hay algún defecto en la anatomía o en las funciones fisiológicas que impiden que esa erección se dé. Lógicamente que en ambos casos hay que ver cuál es el origen de la situación y entonces comenzar a tratarlo, pero tiene una importante parte en la solución del problema este tipo de medicamentos. Así que voy a explicar cómo funciona. Básicamente, para que se dé la erección tenemos que entender, para entender cómo se da la erección tenemos que entender la anatomía de las estructuras secundarias sexuales del varón, del hombre, para que se entienda dónde y cómo funciona ese medicamento. Los diagramas que tenemos aquí muestran la estructura anatómica interna y algún corte de esas estructuras en un hombre normal. Esto que ven aquí
es la uretra, es el canal por donde se orina y básicamente también por donde sale el semen. Vemos la próstata que rodea a ese conducto. Esto que hay aquí son unos cuerpos como una esponja, pero ese concepto de usarlo como una esponja lo tenemos que hacer con cautela porque se le llama cuerpos cavernosos porque tienen estructuras vacías grandes que pueden ser llenadas con sangre, mientras que alrededor de la uretra hay un cuerpo que le da forma, pero que no se llena con sangre tan fuertemente, se llama cuerpo esponjoso, por eso el término de esponja no se puede usar tan fácilmente, o no se debe usar sin cierta cautela, por eso, ahora, ¿por qué estos cuerpos cavernosos son aparte? Y fíjense aquí que aquí está, los cuerpos cavernosos son aparte de la uretra, porque ellos le dan rigidez, al llenarse de sangre, le dan rigidez a la estructura pineal, pero la uretra debe quedar libre, sin obstrucción y sin presión, porque por ahí sale el semen, así que no puede quedar presionado, así que el cuerpo esponjoso no tiene participación en la rigidez de la estructura del pene, ¿ya? Esto que hay aquí son los testículos. Esto que hay en esta parte se llama epidídimo. Ese epidídimo es un túbulo muy contorneado, que también el nombre hay que usarlo con cautela. Esa descripción hay que usarla con cautela. Es un tubo bastante contorneado que va transportando la producto de espermatozoides hacia la vesícula seminal que queda por acá arriba y que es la que vierte ese contenido durante el acto sexual. Ahora, también están aquí a los lados los uréteres que llevan desde la vejiga la orina hacia, perdón, los uréteres que traen desde los riñones hacia la vejiga la orina y la uretra que viene desde la vejiga a través del pene hasta la salida. Básicamente esa es la anatomía muy general de esa estructura. Aquí hay una descripción un poco más detallada. Vemos ganglios o nodos linfáticos en esta parte por aquí, que son estructuras que están relacionadas con el sistema de defensa del organismo, con el sistema inmunológico. Y aquí se ve la ubicación de la próstata alrededor de la uretra, interviene dentro de la estructura del pene. Acá están los cuerpos cavernosos, estos que hay aquí, que son los tejidos que le dan al final, se llenan de sangre y le dan la rigidez, pero están encapsulados por un tejido muy fuerte, tejido conjuntivo muy fuerte. Se le llama tejido conjuntivo como una estructura fija plástica que le da fuerza. Y aquí abajo está la uretra, que está rodeada más bien por los cuerpos cavernosos. Pero aquí vemos vasos sanguíneos que están relacionados, las arterias peneales que llevan la sangre hacia los cuerpos cavernosos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa durante esa situación? Los cuerpos cavernosos están formados por musculatura lisa. ¿Por qué se llama musculatura lisa? Hay tres tipos de músculos en el cuerpo. El músculo cardíaco que forma el corazón, que prácticamente le da la estructura al corazón. Claro, hay otros tejidos allí, pero básicamente está formado por una estructura muscular y que está entrelazado de manera reticular, o sea, en forma de red, pero muy enmarañado, formando una estructura que no tiene una orientación específica tan formada. Al verlo al microscopio se ve como una especie de rayado, de estrías, y por eso se llama músculo estriado cardíaco, porque está en el corazón y tiene al microscopio, no se ve, cuando uno lo mira desde términos macroscópicos no se ve, pero al microscopio se ven como una especie de estrías, y por eso se le llama cardíaco estriado. El otro es el músculo
estriado esquelético, que es el que se une a los huesos y que le da movimiento al cuerpo. Normalmente tiene un anclaje u origen, perdón, un origen y un anclaje que le dan, de acuerdo con esa posición, movimiento al contraerse, le dan movimiento al esqueleto. Entonces se le llama, porque se ve estriado al microscopio, se le llama músculo estriado esquelético. ¿Ya? Esos no nos interesan mucho por momento, pero sí nos interesa el último, que no está en los esqueletos, pero ni en el corazón en medida importante, pero que está formando parte de muchas otras estructuras y se llama musculatura lisa. Normalmente se le da ese nombre porque se ve sin estrías al microscopio y parecerían no formar músculos, pero cuando se ven en conjunto, sí forman una estructura muscular fuerte. El estómago, el intestino, el esófago nuestro está formado por esa musculatura lisa. Hay muchas otras partes del cuerpo que están formadas por musculatura lisa. Una de las características de esa musculatura es que es completamente involuntaria. Nosotros no podemos decirle al estómago cómo debe moverse, ni podemos decirle a ninguna parte de las arterias de nosotros, los vasos sanguíneos de nosotros, no les podemos decir cómo trabajar. Podemos regularlo, por ejemplo, mediante la respiración podemos hacer que el corazón lata a diferentes velocidades y eso regularía que la sangre se mueva a través de las arterias de cierta forma, pero no podemos decirle directamente, con nuestro cerebro no podemos decirle a los músculos de las arterias cómo deben trabajar. Lo mismo pasa con el músculo esquelético y otras partes. Por ejemplo, podemos hacer presión voluntaria con los músculos del abdomen sobre la cavidad abdominal y eso presionaría el estómago y la musculatura lisa reaccionaría de cierta manera a partir de eso, pero directamente no podemos decirle al estómago cómo trabajar. No, eso está, entonces se le llama involuntario a eso. No podemos decirle cómo hacerlo. Entonces, la musculatura lisa es involuntaria y forma parte de muchos órganos. En la parte de los cuerpos cavernosos, aquí en el pene hay una gran cantidad de musculatura lisa, lo mismo que en las arterias que le llevan sangre hacia esa musculatura. Si podemos dilatar esa musculatura, estaríamos dando la posibilidad de que esas arterias reciban mayor cantidad de sangre y transporten mayor cantidad de sangre. Y al llevarla hacia los cuerpos cavernosos y esos músculos de los cuerpos cavernosos relajarse, podemos hacer que ellos se llenen con mayor cantidad de sangre. Eso se aprovecha utilizando el sildenafilo. Esta molécula pertenece a un grupo de moléculas llamadas inhibidores de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa o PDE son un tipo de enzimas. Las enzimas son como unas moléculas que agarran una cosa y la convierten en otra. O pueden también añadirle a algo otra parte y convertirlo en otra cosa. Son moléculas que se encargan de convertir una cosa en otra. La fosfodiesterasa, como dice su nombre, se encarga de formar enlaces diéster en ciertas moléculas. Un enlace diéster es un enlace que tiene cierta forma y le añade un grupo fosfato. Perdón, le corta dos grupos fosfatos a una molécula con eso que tiene tres y forma un enlace diéster. Normalmente lo hacen con el ATP, que ustedes han escuchado mencionarlo en muchas ocasiones. Los que son de ciencia saben que el ATP es trifosfato de adenosina y que el trifosfato de adenosina aporta energía a las reacciones cuando se necesita. Pero el trifosfato de adenosina para aportar esa energía, se convierte en monofosfato de adenosina y dos grupos fosfato. En el caso de la intervención de las fosfodiesterasas, lo que hacen es que el trifosfato de adenosina o en el caso de trifosfato de guanosina,
convierten ese trifosfato en un monofosfato de adenosina o monofosfato de guanosina y lo unen formando un anillo. Entonces, esa enzima lo que hace es participar en la formación de monofosfato cíclico de adenosina o monofosfato cíclico de guanosina, ¿ya? Entonces, esa es la función de esas enzimas. En el caso, para entender cómo interviene, vamos a revisar esa reacción rápidamente. Se descubrió hace años, en los 80 por allá ya se estaba trabajando con eso, que el óxido nítrico es una molécula que se produce en ciertos tejidos y que tiene la función de bloquear las reacciones de formación del trifosfato de adenosina, que es un mensajero que trae la información desde afuera para que los músculos se mantengan contraídos. Lógico que si ese mensaje no se recibe, entonces el músculo se relaja. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces el óxido nítrico participa en esa reacción. Esta sería como se vería una molécula de fosfodiesterasa de GTP, o sea, la molécula que convertiría el GTP en monofosfato cíclico de guanosina, y así se vería él. Eso sucede en estos cuerpos cavernosos que hay aquí, que al relajarse, lo que hacen es llenarse de sangre, y si la relajación es muy intensa, se llenan mucho de sangre, produciendo una erección muy fuerte. Aquí están las moléculas tal como se verían, el sildenafilo y el tadalafilo, las dos más conocidas, las más utilizadas comercialmente. Y aquí está cómo se unen esas moléculas dentro de la estructura de la fosfodiesterasa. ¿Ya? Bien. El óxido nítrico actúa dentro del endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio se llama endo porque está dentro, y telio es como una tela. El endotelio forra por dentro los vasos sanguíneos y participa en muchas reacciones, en la formación de coágulos, de los coágulos cuando hay lesiones, en la producción de inflamación o reducción de inflamación cuando hay lesiones también. Hay una serie de momentos en los que el endotelio participa, pero normalmente también participa facilitando deslizamiento de la sangre a través de ellos. Ahora, en esos tejidos, lo que sucede es lo siguiente. Voy a retirar esto un poquito aquí para... Lo que sucede es lo siguiente. A partir de un estímulo, hay un aminoácido. Un aminoácido son las partes que forman las proteínas. Proteínas son algo así como la clara de huevo, el queso de la leche. Las uñas y el cabello de nosotros están hechos predominantemente de proteínas, casi completamente. Hay un aminoácido de 20 que forman las proteínas. Hay un aminoácido que es extraído a partir de la L-arginina, que es uno de los aminoácidos, es reconvertido, ¿ya? Por una óxido nítrico sintasa, es convertido en L-citrulina, que es otro componente, y produce óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se disuelve rápidamente en el agua de las células y pasa a formar parte de las reacciones. Ahora, ¿cuál es la función de ese óxido nítrico? Aquí se ve como un circulito verde que interviene en la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa convierte el GTP en GMP cíclico y la fosfodiesterasa lo reconvierte en GMP, ¿ya? O en monofosfato de guanosina. Así que el trifosfato de guanosina que tenemos aquí se convierte en monofosfato de guanosina cíclico, o sea, como un anillo, y la fosfodiesterasa se encarga de luego romper ese enlace y dejarlo como monofosfato
de guanosina no cíclico. Ese monofosfato de guanosina cíclico interviene aquí en esta parte haciendo una función muy específica. Las enzimas que tienen hierro tienen que formar una especie de canales en la membrana para que puedan entrar o salir sustancias. Y eso puede hacer que al suceder eso, se relajen los músculos. Eso sucede en muchas situaciones. De por sí, esta reacción que estamos viendo aquí, que es, por ejemplo, la formación de un monofosfato de nucleócido, en este caso guanosina o puede ser adenosina, puede generar a través de una reacción, una serie de reacciones bastante largas, un canal iónico que es como un hueco en la membrana para que algo entre o salga de la célula. De hecho, eso sucede en el hígado de nosotros y en el resto de la célula a partir de la acción de la insulina, una fosfodiesterasa dentro del organismo de nosotros, interviene también allá, terminando la reacción de formación del agujero en la membrana para que el azúcar entre o salga, la glucosa. Pero mientras eso no sucede, la membrana forma una especie de poro y el azúcar puede entrar o salir. De hecho, entrar a las células para ser utilizada en el caso de todas las células del cuerpo y en el caso del hígado puede meterla para convertirla en azúcar de almacenamiento, en glucógeno. Entonces, en este caso, el monofosfato cíclico lo que hace es facilitar esa formación y eso se termina convirtiendo en un efecto biológico que lo vemos aquí. En la parte A tenemos la reacción en la que el óxido nítrico activa la formación del guanilato monofosfato de guanosina cíclico y el efecto biológico que él produce puede ser degradado por la fosfodiesterasa, ¿ya? Y en ese caso se acaba el efecto biológico. Pero en el caso B tenemos el óxido nítrico que activa la formación del monofosfato de guanosina cíclico y como en este caso la fosfodiesterasa es bloqueada, entonces por el sildenafil, entonces el efecto cíclico se mantiene. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el efecto cíclico? El efecto cíclico es la relajación del músculo, ¿ya? La relajación del músculo. En el caso de que la fosfodiesterasa degrade el monofosfato de guanosina cíclico, entonces el efecto se acaba y los músculos se contraen y los cuerpos cavernosos no se llenan de sangre y la erección se hace muy débil o no se da. Mientras que en el caso de que el sildenafil bloquea la fosfodiesterasa, entonces se mantiene el efecto del monofosfato de guanosina cíclico y los músculos se relajan, se llenan de sangre y la erección se mantiene muy fuerte. Aquí hay un resumen de la situación. Claro, esto viene estimulado por un nervio que va a promover la reacción dentro de los cuerpos cavernosos en las células endoteliales de las arterias del pene y directamente en los cuerpos cavernosos. Así que eso es básicamente lo que vemos allí. Ahora, cuando esta situación se da, también puede tener efecto en otros tejidos que están relacionados. Por ejemplo, en el caso de algunas otras fosfodiesterasas pueden verse afectadas levemente, por ejemplo, la fosfodiesterasa 3, en el caso de la fosfodiesterasa que va a dar con el asunto de el ingreso de la glucosa a las células, la fosfodiesterasa 2 en el cerebro y por ejemplo la fosfodiesterasa 5 que también está en el corazón. Entonces puede tener efecto. De por sí este medicamento se descubrió fue buscando medicamentos que pudieran tener efectos de protección cardíaca. Entonces así es como se maneja. Ahora,
Lógicamente que ese efecto que estamos viendo aquí se utiliza para promover o aumentar la potencia sexual, o sea, mantener la erección fuerte. Y eso es muy utilizado. El medicamento tiene un efecto positivo, lo que hace que se le haya utilizado mucho desde los 80 cuando se inició. En resumen, ¿qué hace el, el, el sildenafil o también el tadalafil? Lo que hacen es relajar los cuerpos cavernosos para que se llenen de sangre y la erección sea muy fuerte. Ese efecto se produce con facilidad a partir de la promoción del mantenimiento del monofosfato cíclico de guanosina, ¿ya? Para que no se degrade, porque se bloquea el efecto de la enzima que lo daña. Así que al final se tiene un efecto benéfico. ¿Cuál es la diferencia entre el sildenafil y el tadalafilo, por ejemplo? El sildenafilo normalmente se vende en dosis de 25, 50 y 100 miligramos. Ya son cantidades un poco más grandes en términos de miligramos, que siguen siendo pequeñas siempre. Y demoran muy poco en absorberse, en cuestión de una hora más o menos, se absorben y tienen un efecto que demora algo así como 3 horas. El tadalafilo, en cambio, se vende en dosis de 5, de 10 y de 20 miligramos. Se absorbe muy lentamente, se absorbe a través de 3 horas y puede demorar hasta 24 o 36 horas su función. Pero tienen funciones diferentes en ciertos aspectos. Ahora, ¿qué otras aplicaciones tienen? ¿Qué otras aplicaciones tienen? Este artículo que ven aquí es un artículo que se publicó hace unos años, hace ya, ¿qué? 15 años, sobre el uso de estos medicamentos para relajar las arterias uterinas, la arteria umbilical y la arteria cerebral media fetal en pacientes preeclámpticas. Lo que quiere decir que en esas pacientes se estaba buscando relajar el útero de la paciente y también relajar las arterias principales del feto, ¿ya? La arteria umbilical y la arteria fetal media son arterias muy importantes en el feto y en una paciente preeclámptica hay riesgo de que el útero entre en problemas o que el feto se vea expuesto a la posibilidad de muerte si esas arterias no reciben la sangre como debe ser, porque recuerden que las pacientes preeclámpticas la presión, la tensión sanguínea baja rápidamente. Entonces, se evaluaron estos medicamentos en esas pacientes y se determinó que sí, tienden a elevar la presión arterial uterina y la presión en la arteria umbilical y cerebral media del feto, lo que promueve la sobrevivencia del feto y el nacimiento de este con vida, lo que es una ventaja grande. Y para eso se utiliza principalmente el sildenafilo, aunque el tadalafilo tiene también esa función. Estas son un dibujo, un diagrama de lo que son las arterias uterinas, principalmente en un útero no grávido, y cómo se distribuyen alrededor. Y aquí está la forma como se distribuyen en el útero grávido a partir de cómo entra, porque el asunto también es que esas arterias son importantes porque irrigan todo el útero y lo mantienen vivo. Así que hay que mantenerlo nutrido mientras se está dando se está dando la labor de parto para mantener el bebé activo. Aquí está cómo se
cómo se irriga el producto a partir de la arteria umbilical que viene el, desde el sistema cardiovascular de la madre hacia la placenta del bebé. Y ahí se ve cómo la sangre que va entrando es necesaria. Entonces, esas arterias tienen que mantenerse abiertas para que la sangre llegue primero al útero, luego entre a la placenta y a, a la arteria cerebral del feto y se mantenga vivo. Aquí hay unos diagramas de cómo se vería la circulación dentro del bebé a partir de ultrasonido. Ahora, esto tiene otras aplicaciones, entre otras cosas como eh, el proceso de ingresar glucosa desde la sangre hacia las células del cuerpo y hacia las células del hígado para utilizarla en las células del cuerpo o para almacenarla en el hígado, como las fosfodiesterasas trabajan allí y necesitan ser relajadas también, como esas fosfodiesterasas participan en la formación de esos poros para que entre la glucosa, tiene el sildenafil, se ha demostrado, bueno, se está tratando de evaluar, ya más o menos se tienen pruebas de esto, que el sildenafil mejora la función endotelial en hombres con diabetes tipo 2. Eso funciona tanto en las arterias de todo el cuerpo como en ciertas arterias en particular. Lo mismo sucede con en el tratamiento de la hiperplasia prostática. Algunas veces se utiliza para mejorar la relajación del tejido endotelial de las arterias prostáticas y reducen los síntomas en pacientes con problemas prostáticos, principalmente usando tadalafilo. El sildenafil no es tan efectivo allí, pero el tadalafilo sí. Entonces se utilizan en esos casos. Y hay otra vía de investigación que está actualmente en proceso, que es si el sildenafil tiene la opción de ser utilizado como una prevención del mal de Alzheimer en hombres que han utilizado con cierta frecuencia, porque estos medicamentos no se usan, no se utilizan de manera crónica, pero en hombres que han utilizado estos medicamentos con cierta frecuencia tiende a reducirse o a retrasarse el problema de la enfermedad de Alzheimer, lo que tiene que, lo que al final termina siendo un beneficio adicional y previniendo demencia, etcétera. Se está explorando la posibilidad de que estos fármacos se utilicen en esos aspectos, o sea, ya se está utilizando para el tratamiento para la prevención de la muerte en bebés de mujeres preeclámpticas, se utiliza el sildenafilo. Para pacientes con problemas prostáticos se utiliza el tadalafilo, pero el sildenafilo también aparentemente tiene efectos benéficos en la diabetes y en la prevención de Alzheimer. La ventaja de estos medicamentos es que no tienen muchos efectos adversos importantes, aunque algunas veces pueden producir algunos efectos que en el paquete aparentemente menciona como algunos problemas de estómago y eh, varios así, reacciones parecidas a otras como el resfriado, por ejemplo. Tiene efectos leves, pero siempre debe utilizarse con la guía de un médico. Entonces, se recomienda que sean el paciente, la persona, el hombre, vaya al médico y que el médico lo estudie y lo prescriba. Espero que la información sea de utilidad. Cualquier cosa pueden escribirme y podemos conversar sobre el tema en las redes sociales. Ustedes dicen, por ahora, bueno, denle like, compartan y nos vemos. Cualquier cosa.